Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana y le estamos dando los buenos días y la bienvenida al doctor Delmar Rodríguez. ¿Cómo le va? Salud, buenos días, con mucho gusto. Bueno, realmente muy contentos, doctor, de que esté acá porque verá que la mesa del adulto mayor se ha ampliado en el día de hoy. Bien. Bueno, bajamos el promedio. Me fueron a buscar a las 7 y me pegan con el... Digo, no termina más el padecimiento. Acá estamos, Nano y yo, con un tema que nos preocupa, doctor, y que, como decía, y usted lo escuchó anteriormente, no solo genera debate, no solo genera polémica, yo decía, genera dolor y angustia en el seno familiar cuando empezamos a escuchar nombrar la casa de salud. Sí. Es un tema que, por supuesto, haciendo una similitud, si habláramos de los adolescentes y solo habláramos de aquellos que tienen que vivir en el INAME, se llama INAME ahora, ¿verdad? INAU. Bien, de la misma manera, si hablamos de gente grande y solo hablamos de casas de salud, de residenciales de larga estadía, seguro, estamos equivocando, le estamos cerrando el bizcochazo en el sentido de que en el ideario, en el imaginario colectivo y de nuestras familias se empiezan a agitar fantasmas. Fantasmas de mi futuro, fantasmas de... Entonces, de que voy a terminar en una casa de salud. Sí. Es así que habría que pensar, por un extremo, qué hacer, qué ayudar, qué colaborar, qué cambiar en la situación de la gente que hoy y ahora, minoría muy absoluta de los adultos mayores, tienen que vivir en instituciones de larga estadía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer desde el punto de vista oficial? ¿Qué hacer desde el punto de vista empresarial? ¿Qué hacer desde el punto de vista educativo? A todos nosotros y muy especialmente a la gente que va a trabajar en esas instituciones. ¿Sigue siendo una minoría o es un número que crece? No, sigue siendo, la pregunta es absolutamente adecuada para que las cosas queden claras. Incluso nosotros, desde el punto de vista gerontológico, a partir del profesor Alberto C. Morelli y los servicios de geriatría, en fin, de la docencia referida a estos temas, siempre hemos hablado de hasta un 5% de gente en instituciones, de gente mayor, en instituciones de larga estadía. Y los últimos censos están hablando de 2 o 3% o 2%. O sea, es absolutamente una minoría. Es real que esa gente que está viviendo en esa situación haya que tomar medidas para que pueda vivir mejor, sin lugar a dudas. Pero es una minoría, así que en el futuro nuestro, de cada uno de los jóvenes, adultos y mayores, puede o no estar la posibilidad de ir a vivir a una institución de este tipo. Y lo primero que se me ocurre, doctor, es por qué lo tenemos, y me incluye absolutamente, por qué lo tenemos tan instalado en nuestra vida cotidiana ante el menor, estoy hablando de discusiones familiares de corte totalmente cotidiano, el hacer mención a ya sé, o sea, voy a terminar en la casa de salud, si estamos hablando de tan poca gente que finalmente termina en las casas de larga estadía. Es así, es que es una situación de errores en la educación mutua generación tras generación. También hay un reflejo, el Uruguay está en el mundo y las cosas del mundo también nos llegan y nos llegan deformadas o nosotros las recibimos mal. También sucede que en otros países, en otras situaciones, en otras formas de organización social, la persona mayor se encuentra más sola que acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y todos lo vemos en seriales, películas, etcétera, que nos vienen muy especialmente del hemisferio norte y de la Sajonia, es decir, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Bueno, los muchachos se van a la universidad, se van a trabajar, a veces cientos o miles de kilómetros y nunca más se ven. Y después se encuentran el día del pavo, ¿verdad? Ni siquiera en Navidad, en fin de año, como nosotros nos encontramos en cada ocasión que podemos, tiramos unos palitos y tratamos de hacer un asado para estar juntos. Entonces, esa situación también genera culturalmente que las personas mayores estén mucho más apartadas de su núcleo familiar, de sus hijos, de sus nietos, mientras que en nuestro medio la contención familiar, para bien o para mal, porque eso significa también un gran sacrificio de las generaciones jóvenes hacia las generaciones mayores. Como los mayores tuvieron su sacrificio intergeneracional en crear, formar, ¿verdad? Vivir junto con los más jóvenes. Así que hacia la gente que está en las instituciones de larga estadía, medidas
que yo diría por lo menos de 3 índoles oficiales en cuanto a control, exigencias, pero tienen que estar más allá de los papeles. Claro, porque hay requisitos, que son ineludibles, por lo menos puestos por el Ministerio de Salud Pública para poder tener y vienen nuevos, Humberto, porque esto va a pasar a la órbita del MIDES, o está pasando o pasó a la órbita del MIDES. Y entonces en conjunto entre MIDES y el Ministerio de Salud Pública es muy posible que haya normativas diferentes. ¿Que van hacia dónde? Pero a generar mejores condiciones de confort y protección de los derechos del mayor. Pero eso necesita también una vigilancia continua, un cuerpo, no sé si llamarlo inspectivo, pero sí de evaluación, ¿verdad? Y de control, que no siempre ha sido históricamente efectivo. También el ambiente empresarial tiene que comprender, porque muchos eran médicos, pero otros no. Esto es también un negocio. Claro. Y siendo un negocio, puede ser un negocio bien llevado. Como puede ser lo que antes llamábamos mutualistas, muchas de ellas han virado hacia empresas, aunque sigan manteniendo el nombre de mutualista. Es decir, en la salud se corre mucho dinero. Claro. Y ese dinero llama a las inversiones, los empresarios y grandes empresarios de otros ambientes que terminan en inversiones en la salud. Y bueno, parecería que el mundo es así. Es un mundo capitalista. Bueno, de hecho... Entonces, los empresarios también tendrán que tomar conciencia de cómo tiene que trabajarse en este ambiente. Y de adaptarse. Creo que tenemos por allí algunas imágenes para complementar a estos requisitos que, por ejemplo, una extensa lista de requisitos que plantea el Ministerio de Salud Pública para habilitar casas de salud, requisitos, por ejemplo, para el área edilicia de personal. La vigencia de esta habilitación se extiende por 5 años a partir de su expedición. La normativa pretende ocuparse de los servicios de alimentación de los internos, las condiciones que sobre la planta física se incluyen. Detalles hay como accesibilidad, iluminación, dormitorios, baños, comedores, áreas de esparcimiento o de servicio. Con respecto a recursos humanos, el decreto prevé que haya un funcionario por cada 10 adultos mayores, pero adultos mayores autoválidos, y 1 cada 5 con dependencia en el turno diurno. Es decir, algunos de los requisitos de muchas exigencias que usted dice, algunas de ellas van a ir incorporándose. Le coloco una pregunta más. Sí. ¿Hay formación de personal que trabaja con adultos mayores? Nosotros en el Instituto de Formación Gerontológica, uno de los cursos que realizamos, es decir, mejorar las condiciones y proteger los derechos del mayor puede tener 2 grandes o 3 grandes vías, como decíamos, a través de instituciones oficiales, ¿verdad? Normativas, pero normativas que después se cumplan y se controlen. A través del ambiente empresarial, que no sea una actividad, y bueno, como quien pone cualquier otro negocio. Es un negocio, sí, y si es un negocio, puede ser de buena calidad. Y el personal que trabaja tiene que tener una formación adecuada al trabajo que está realizando. Ya pasaron los tiempos en los cuales pobre viejito, con una actitud paternalista y tratando de disminuir a esa persona, bastaba con tenerlo ahí quietito y protegido, y eso ya servía. ¿Es verdad que ustedes están armando el día que nos manden a él y a mí a un lugar juntos que hagamos un noticiero para los viejitos? ¿Es verdad eso o no? Nosotros en el instituto podemos formar gente que pueda ayudar a que ustedes marchen bien. Claro. Además hay otra cosa, y es que tiene poco lobby la gente mayor. Es decir, es cierto, tiene ¿no? poco poder, ¿verdad? Empieza a tener poca hinchada. Una cosa así. Esa es la realidad. Y a poco vamos notando que vamos quedando más solos. La prevención va por cuenta de una buena organización familiar, una buena organización económica, en cuanto a la prevención. Igual que el tema de los siniestros de tránsito, habrá que organizar la vida, si es posible, y nunca es tarde, de forma que no nos quedemos solos, que no nos quedemos sin respaldo de la jubilacioncita. No sé, hay jubilaciones chicas, medianas e importantes, ¿verdad? Y sobre todo que no nos quedemos sin el entorno social, de familia o de amigos, o del entorno más amplio, de los lugares donde la gente puede tener actividades y puede tener protección. Doctor, como siempre ha sido un placer tenerlo en la mañana.